Buenas tardes. El día de hoy, a nombre de Fundark MX, en el proyecto de Detrás del Libro, nos acompaña la doctora Elisa Drago Coaglia. Ella es arquitecta e investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura en la UNAM. El día de hoy nos acompaña precisamente para hacer la revisión de uno de sus publicaciones. Se trata del libro Leer Alberto T. Aray, Reflexiones, Ensayos y Textos. Y pues creemos que este libro tiene particular interés, sobre todo por todo el material que recopila, las valiosas reflexiones que genera y también mencionar precisamente la enorme labor que ha tenido la facultad por poner todos estos títulos a disposición de la comunidad de manera gratuita. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Pablo. Gracias por la invitación. Claro, nos da mucho gusto que nos pueda acompañar, que se haya unido al proyecto y en especial con esta publicación que tiene un interés muy particular para nosotros. Nos interesa mucho sobre todo conocer pues cuál es el interés de publicar este libro, y me gustaría empezar esta entrevista justamente con adentrarnos en saber quién fue Alberto T. Aray. Bueno, Alberto T. Aray fue un arquitecto, principalmente estudió arquitectura, pero fue, a mi modo de ver, uno de los teóricos de la arquitectura más importantes, filósofo, ¿no? Aunque no obtuvo el título, pues estudió filosofía, ¿no? Ahí hay un debate interesante, porque en realidad pues uno si busca los registros no los tiene, pero bueno, fue un gran enamorado de la filosofía. Arquitecto de una generación que a mí me parece que es fundamental para entender la historia del movimiento moderno en México, ¿no? Pertenece a esta generación de arquitectos que está estudiando arquitectura y que se va a dar las pláticas del 33, aquellas polémicas pláticas del 33 que fueron convocadas por Alfonso Pallares desde la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que pues genera todo un intercambio de visiones muy interesantes, no solo entre arquitectos, también entre ingenieros, ¿no? Entre todos los que se dedican al gremio de la construcción, y estas se dan en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y entonces los estudiantes que se encuentran dentro de esta riqueza de cambios de momento histórico entre la década de los años 20 y 30, la adopción de los nuevos sistemas constructivos, no solo porque bueno, sabemos que se inventan, se patentan unos años antes, pero tardan pues más de 2, 3 generaciones en adaptarse, ¿no? Así son los procesos de la arquitectura, la forma viene primero, y entonces hay toda una dinámica de construcción de una nueva nación, ¿no? Se generan estas pláticas de arquitectura, hay una nueva estética, hay nuevos sistemas constructivos, hay muchos cambios, ¿no? Y se están dando los primeros ejemplos, se están dando a conocer los primeros ejemplos. Entonces es una generación bien particular. Y yo creo que esto define mucho quién fue, ¿no? Junto con sus compañeros de generación, por mencionar algunos que ya eran un poquito más grandes, más o menos de su edad, pero al decir estos nombres se va a entender lo que quiero decir, ¿no? O sea, tenemos personas, además de Alberto Aray, tenemos a Carlos Lazo, tenemos a Mauricio Gómez Mayorga, tenemos ya un poco más grandes, Augusto Pérez Palacios, está Enrique de la Mora, que también es un poquito mayor, pero está en los últimos años de la carrera. Obviamente Enrique del Moral, ¿no? que suelen confundirlos, pero son personas completamente distintas. Enrique Yáñez, etcétera. Entonces, pues bueno, el movimiento moderno se gesta, ¿no? Y se consolida en estas personas. No menciono a Villagrán, porque Villagrán, aún siendo muy joven, ¿no? En las pláticas del 33, era muy, muy joven, poquito más de 30 años,
pero de todas maneras él ya era profesor, ¿no? Entonces también esto lo forma él, o sea, son discursos que van a permear ahí y se van a adoptar. Entonces, como arquitecto, Alberto T. Aray no ha sido estudiado, y eso es una realidad, o sea, es una invitación a estudiarlo, y como teórico y filósofo ya somos varios que estamos yendo por esa línea y de ese rescate, ¿no? Claro, comprender precisamente el momento en el que él se desarrolla como arquitecto y justamente la vinculación que tuvo con toda la generación en la que él convivió, pues es indispensable. Y precisamente a este adelanto que nos estaba ya haciendo precisamente, hacia usted personalmente, ¿había un acercamiento previo a toda la obra de Alberto T. Aray? Sí, sí, como cualquier investigación que nosotros hacemos, ¿no? Emprendemos siempre bueno, es un punto de vista personal, ¿no? Entonces, pero yo creo que toda investigación siempre parte de lo personal, y lo personal tiene que ver con la historia de vida de uno, ¿no? Entonces, sí, Alberto T. Aray llega a mi vida porque así es, yo no lo busqué, llega a mi vida de una manera casual, ¿no? En el sentido que fue un ejercicio escolar cuando estaba yo haciendo la maestría, ¿no? En 2007, por ahí, 2006, 2007, en estos años. Es un ejercicio de la maestría en justamente una de las materias de investigación que se dan ahí en la maestría en la UNAM. Y esta materia la sigue dando el doctor Ernesto Alba, y el ejercicio, ¿no? para terminar el curso era justamente hacer una investigación de algún arquitecto, ¿no? Con los limitantes que tiene un estudiante de maestría que se está acercando a problemas de investigación, y que con la condicionante de trabajar fuentes primarias, ¿no? Pues bueno, esto ya es un desafío. Yo todavía no trabajaba en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, pero pues, y además ahí no había material, entonces, ¿por dónde empezar? Y además otra de las condicionantes era que fuera un arquitecto mexicano que hubiera construido en México y del cual se conocía poco. O sea, esto para no caer pues en el discurso de arquitectos muy estudiados, muy trabajados, ¿no? Tipo Luis Barragán, Félix Candela, ¿no? Que siendo español, bueno, construyó su obra en México, etcétera, ¿no? Que tenemos Mario Pani, ¿no? Que hay muchas investigaciones y muy buenas. Entonces era como ir un poco más allá. Y justamente por el tema de investigación que yo estaba proponiendo para mi maestría, que era como sobre el discurso de identidad nacional, cómo se construye a partir de la mirada del arquitecto, y luego eso, cómo se refleja en los objetos arquitectónicos. Entonces estaba pues obviamente mirando este objeto arquitectónico extraño, ¿no? Que está en la universidad, tan peculiar, que son los frontones, sobre todo los frontones cerrados, ¿no? Los frontones abiertos, pues bueno, sí tienen una piel de piedra, pero su forma en realidad es funcional, ¿no? O sea, sabemos que es un escarpado para que no haya volteos, etcétera. Pero el frontón cerrado por fuera es peculiar, ¿no? Igual que el estadio. Entonces, era preguntarse cómo se construye esto a partir de la visión del arquitecto. Y entonces se unen ambas cosas, ¿no? Empiezo a investigar en revistas, que en ese momento todavía no estaba la colección de raíces digital, ¿no? Estaba apenas empezando en algunos discos, pero todavía no. Entonces, pues bueno, empiezo a buscar en la hemeroteca, en la biblioteca de la facultad, etcétera, ¿no? En varios archivos, sobre todo publicaciones, ¿no? De qué decía Aray para entender el discurso. Y bueno, entregué mi trabajo final, y el doctor Alba, lo único que me dijo, ¿no? Él es un poco parco en decir me gustó, no lo hace, ¿no? Su carácter es así. Pero bueno, a mí lo único que me dijo fue publicar.
¿no? Entonces, pues lo envié a la revista Arquitectura y Sociedad, ¿no? De la UAM, porque bueno, en ese momento estaba una convocatoria abierta, tenía un tema que podía hacer, y para mi sorpresa, pues me lo aceptaron prácticamente a las 2 semanas, ¿no? Un par de modificaciones, el editor en ese momento era el doctor Alberto González Pozo, y me dijo, lo mandé a dictaminar, me lo aceptaron luego, me sorprendió que fuera tan rápido el dictamen, me hizo un par de comentarios sobre un par de textos que él consideraba que había que incluir, muy amablemente me los prestó, que yo no los tenía, los incluí en el texto, y bueno, me inauguré, digamos, como investigadora con ese texto, y sabía que ese era el camino que yo quería seguir en mi vida. Por eso te digo, está ligado a una cuestión personal, ¿no? Porque a partir de la maestría y este ejercicio decidí que me quería dedicar a la investigación en arquitectura. Claramente es uno de los temas que notamos a lo largo del libro, y es una publicación muy particular ahora que nos aproxima justamente este poco estudio que tiene la obra de Alberto T. Aray. Pues sí, va un poco esta cuestión de conocer más allá y tener este referente de todo lo que hizo, y más allá de los arquitectos que, como ya nos adelantaba, comúnmente se estudian. Es justamente esta, pues, un poco el interés de nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo surge este interés por dar a conocer los textos del arquitecto T. Aray? Bueno, como todo es una consecuencia de acciones y de reacciones, estos mecanismos de la historia son siempre muy interesantes. Tiempo después de que se publicó este artículo, el hijo del arquitecto Alberto Teruo Aray, Taro Aray, me escribió un correo electrónico, ¿no? Muy amable, diciéndome que había leído mi artículo y agradeciéndome porque le había gustado mucho el enfoque que había yo tenido, etc. Y bueno, mantuvimos, pues digamos, cierto contacto por correo electrónico. Luego él junto con su esposa vinieron a la Facultad de Arquitectura, nos conocimos, etcétera, ¿no? Pero digamos que nos conocimos en realidad gracias a ese artículo, y nuestra comunicación fue por correos y comentarios y cosas así. En el 2013, no me quiero equivocar por las fechas, pero creo que sí fue 2013, a principios del 2013, recibo otro correo de Taro, haciendo referencia a que justamente se cumplían los 100 años del nacimiento de su papá, y que él consideraba importante que se pudiera organizar algo. ¿Desde dónde? Desde quién sabe cómo, pero consideraba que pues la figura de su papá, pues en muchos ámbitos todavía no era, y sigue todavía, ¿no? Es un camino que hay que construir a partir de la difusión, y por eso considero lo que hacen ustedes es muy, muy importante, difundir la obra y el conocimiento de estos arquitectos. Y entonces, pues bueno, en ese momento yo nada más era profesora de asignatura en la facultad, y le dije, pues mira, yo no puedo organizar nada porque no tengo la posición ni política ni académica que requiere estos apoyos. Lo que sí puedo es contactarte con las personas adecuadas, ¿no? Se juntaron otra serie de situaciones en la que, bueno, entramos algunas colegas y yo contemporáneamente, y queríamos hacer cosas en la facultad más allá de dar clases, ¿no? Mis colegas Jimena Torre e Isaura González Godiner, que prácticamente entramos al mismo tiempo, y queríamos proponer otras cosas más allá de solo ser profesoras, que está muy bien, pero queríamos involucrarnos en la vida académica también y proponer eventos, proponer cosas, ¿no? Entonces se dio también la coyuntura. Yo todavía no tenía mi plaza de investigadora, que el arquitecto Marcos Massari, ¿no? En ese momento el maestro Marcos Massari, pues nos escuchó
Y al mismo tiempo, Taro, esta invitación la mandó también a Bellas Artes, ¿no? Que tenía sentido porque, pues bueno, el arquitecto Aray había sido director de arquitectura en el INBA, ¿no? En la década de los 50, a finales, mediados de los años 50. Entonces, la maestra Dolores Martínez Orralde también, ¿no? Tomó esta iniciativa. Entonces, prácticamente en una semana armamos esta cuestión de hacer un homenaje, de recordar estos 100 años de Alberto T. Aray, y se dio la coyuntura, ¿no? Porque la maestra Orralde, pues me invitó a participar en unas mesas de discusión y de diálogo sobre la obra de Aray a raíz del artículo de algunos años atrás, y yo a la vez la quería invitar a ella, pues obviamente como directora de arquitectura. Entonces, pues bueno, se concordaron, ¿no? Tuvimos algunas reuniones de trabajo, y en estas reuniones de trabajo, pues bueno, el maestro Massari, pues justamente decía, bueno, esto tiene, al ser un proyecto de investigación, tiene que estar ligado al centro de investigaciones de la facultad, ¿no? Entonces, pues bueno, invitó a la doctora Johanna Lozoya a ser ella, digamos, la figura de investigadora de este evento. Y entonces, pues bueno, con ella estuvimos trabajando también con Dolores, con Lolita, para ver qué tipo de evento queríamos hacer. Y una de las cosas que a mí me preocupaba era que fuera un homenaje bla, bla, bla. O sea, no me gustan este tipo de cosas y personalmente, ¿no? Entonces, pues hablamos entre las tres y luego también pues unió el doctor Ramón Vargas, etcétera. Y pues bueno, acordamos que sería mucho más interesante revisar los textos de Alberto Aray, ¿no? Y traerlos hacia el siglo XXI. Y a partir de ahí generar una dinámica de reflexión. En un principio, a mí me hubiera gustado que fuera un seminario en el que se trabajara un texto y se pudiera descomponer y a partir de ahí construir. Y eso se puede seguir haciendo, es parte del objetivo de este material. Pero, pues bueno, en esta ocasión no se pudo por la cuestión de recordar y rememorar, ¿no? Entonces, pues bueno, se acordó hacer un evento doble, primero en Bellas Artes y luego en la Facultad de Arquitectura con 2 mesas de reflexión. Y a partir de ahí se hizo una invitación personalizada a diferentes investigadores que estuvieran interesados, pero invitando justamente a ciertos temas, ciertos ejes que trabajamos la doctora Lozoya y yo que nos parecían importantes. Y además, pues bueno, algo que no te mencioné, a partir de esta investigación que yo hice, finalmente cada vez ya después cuando entré al doctorado, pues bueno, yo seguía trabajando fuentes primarias y entonces los textos de Alberto Aray me seguían brincando por todos lados y pues hice una carpetita donde llegué a juntar más de 200 textos, ¿no? Sí es muchísima la obra que él tiene. Entonces, pues era una carpetita y dije, en algún momento lo usaré. No sé dónde, no sé cuándo y no sé para qué. Creo que era buen momento, bueno, ¿no? Entonces, pues estos artículos, pues yo me ofrecí a los investigadores, bueno, te darás cuenta de la calidad de investigadores que participaron en ese evento, a darles los textos que pudieran, ¿no? Insertarse también en sus investigaciones personales, no queríamos forzar, ¿no? Entonces ahí surgió este evento, ¿no? Que es como la piedra angular de lo que después se conformó el libro. Claramente leemos como un importante antecedente estas mesas de diálogo. Se menciona en el libro precisamente, y el platicarlo, poder entender todo lo que involucró y cómo fueron ligados los diferentes momentos en los que
se involucró directamente con la obra de Alberto T. Aray, pues sí, nos ayuda a comprender mucho más esta publicación. Sobre todo ahora que menciona esta parte de más de 200 textos sobre el arquitecto, hay una recopilación muy interesante, muy rica en el libro, y justamente me interesa conocer las complicaciones que tuvo recopilar todos estos textos que aparecen en el libro, en la publicación. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Una de las investigadoras que nosotros invitamos a hablar, ¿no? Y que luego ella, pues, declinó de publicar, y hay una razón a ello, ¿no? Que es la doctora Olivares, ¿no? Porque ella también ha trabajado, ha estado involucrada en la obra de Alberto Aray durante muchos años. Y ella también, por su lado, ha hecho una recopilación muy, muy, muy importante de la obra, ¿no? Muchos de los textos también, ella fue ahí el archivo lo tiene, el fondo documental del arquitecto Aray, una parte importante la tiene su hijo, ¿no? Entonces ella trabajó en el archivo, yo no trabajé en el archivo, que esa es una cosa distinta. Las mías son, digamos, fuentes publicadas, ¿no? Ella sí trabajó con algunos textos inéditos que Taro le facilitó, ¿no? Y ella ahorita sacó uno de los tomos, justamente el año pasado salió publicado, también es una publicación compilatoria, nada más es compilatoria, con una breve introducción, ¿no? Donde muchos de los textos, es más, todos los textos que nosotros estamos proponiendo, no todos, pero una parte de los textos que nosotros proponemos, ella también los propone, y yo creo que eso es buenísimo. Y ella promete que van a ser varios tomos por tema. Entonces, ahora creo que lo que ella propuso son los temas de filosofía, ¿no? Y entonces, pues bueno, en algún momento si le llega a faltar alguno, porque algunos eran textos muy, muy extraños, ¿no? Que sí los encontré yo hasta en librerías de viejo y cosas así, pues bueno, siempre se puede complementar, ¿no? Pero ella también está haciendo una labor muy importante. Entonces, yo creo que, bueno, el de ella es una compilación que sin duda es una fuente primaria importante. La publicación que nosotros hicimos tiene otra razón de ser, y justamente tiene que ver con la compilación, porque si son tantos textos, no están todos. ¿Qué fue lo que decidió la discreción, ¿no? El por qué unos sí y otros no, que por ahí va tu pregunta, ¿no? Pero sí quería yo poner este paréntesis. ¿Por qué esta selección? Porque finalmente son los que acompañan los textos de los investigadores que los citan estos textos, y entonces, pues, a ver, si te dicen es una publicación del periódico Excelsior de 1957, y está cerrada la hemeroteca ahorita, te vas a quedar tú como investigador del futuro o investigador actual que te interesa lo que está diciendo ese investigador solo con la cita del investigador. Eso es un error, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es ir a buscar esa fuente, porque probablemente te vaya a decir otras cosas. Entonces, el criterio fue ese. Sí, primero, manejar fuentes que fueran desconocidas, pero que fueran públicas, ¿no? O sea, nada de lo inédito está ahí, que eso fue un criterio. Segundo, tampoco en la selección, a pesar de que se citen, todo aquello que ya fuera material disponible digital, tampoco está, ¿no? Entonces, si te fijas, no hay nada de la revista Espacios, no hay nada de muchas revistas que ya están en formato digital, entonces pues no tenía caso incluirlas. Aquellas que son facsímiles, que también ya se publicaron, también fue un criterio que se descartó, ¿no? Y pues bueno, libros conocidos como el de Van Pack, etcétera, etcétera, que pues son como materiales que, si tú te fijas, son 5 o 6 textos que casi todos tienen. Esos son de fácil acceso. Entonces, bajo esos criterios de apoyar, ¿no?, la fuente inédita y acompañar al texto del investigador,
que no hubieran sido publicados y por lo tanto, digamos, publicados digitalmente y por lo tanto su acceso fuese difícil. Y en tercer lugar, pues que no fueran los textos conocidos, ¿no? Entonces, esos tres criterios y sobre todo el acompañamiento, pues fue lo que guió estos ejes de lectura y de acompañamiento de los textos de los investigadores. Sí, sin duda, el entender este compilado con esta referencia de cuál fue el proceso y justamente el que aparecieran en estos textos, pues enriquece mucho, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene la reflexión anexa con en este número. Precisamente desde el índice podemos leer un orden que aparece y que va relacionado mucho con el contenido de estas mismas reflexiones, pero nos interesa conocer igualmente cómo es que se ordenaron todas las reflexiones que tenía el arquitecto, de esta manera que las encontramos en el libro. Bueno, son con los ejes porque bueno, cuando analizas la obra, la obra escrita, te das cuenta que tiene estos tres ejes de intereses personales sobre los cuales reflexionó Alberto Tearay, ¿no? El tema del arte, ¿no? El arte en el sentido amplio, tenemos pues arte gráfico, arte en movimiento, fotografía, pintura, escultura y sobre todo cine, ¿no? Que eso les fascina mucho a los arquitectos de la época, con una visión heredada del futurismo y posteriormente del constructivismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? Pero también hay textos de literatura, ¿no? Hace un análisis del Quijote que es muy interesante. Luego, temas de filosofía, hacer ejercicios de filosofar, que no es nada fácil, y luego pues obviamente temas de urbanismo y de arquitectura, ¿no? Que los metimos, en vez de separar urbanismo y arquitectura, los pusimos juntos porque van ligados, ¿no? Él veía este problema del urbanismo y la arquitectura muy acorde a su época como una unidad. Entonces, bajo estos tres ejes también se armaron las mesas de reflexión, ¿no? Quisiera regresarme un segundito a las mesas de reflexión. Fueron 10 los investigadores invitados. De estos 10 se les solicitó, y bueno, y el hijo de Taro, por supuesto, que fue el hijo de Alberto Aray, Taro, que fue justamente el que recibió el homenaje a su papá, ¿no? De estos 10 investigadores, a algunos se les solicitó después la investigación en extenso, algunos pues declinaron por diferentes razones y finalmente quedaron estos 5 textos que acompañan, ¿no? Entonces, pues bueno, también eso fue voluntario y formó también parte de las complicaciones, ¿no? Coordinar un texto que conforma por una parte compilación y otra la investigación de especialistas, pues digamos que es complejo, ¿no? Porque son dos ámbitos distintos. Unos, pues obviamente tiene que pasar por todo proceso editorial de dictamen doble ciego y retroalimentación y todo esto. Y pues bueno, no iban a dictaminar los textos de Aray, ¿no? Que por políticas en ese momento, pues políticas editoriales no se estaban haciendo compilaciones. Entonces, sí fue un territorio complicado en el tener que fundamentar muy bien el por qué tenía que estar la compilación acompañando al texto. Y luego la decisión de por qué los textos primero y luego las reflexiones atrás, cuando yo lo propuse al revés, ¿no? Para mí lo importante era la reflexión contemporánea y los textos justamente pues como un anexo, como un acompañamiento. Y pues bueno, ya por decisiones editoriales se decidió que fuera al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que van sucediendo en el proceso y que van, ¿no? También puliendo, y creo que quedó bien, fue acertada la decisión. Sí, sin duda es un libro que tiene mucho valor y tanto como investigación como el mismo fundamento del libro, pues es muy interesante.
comprender sobre todo todos los acercamientos a diferentes disciplinas que tuvo Alberto T. Aray, pues es sin duda algo inédito, algo que tenerlo de esta manera compilado y además junto con toda la reflexión que generan los diferentes investigadores, pues enriquece mucho la obra y sobre todo en la actualidad nos ayuda a leer cómo pensaba Alberto T. Aray. Precisamente como nos anticipaba un poco la relación que tuvieron los textos con los investigadores a los que se invitó. ¿Cuál es la importancia de entender la obra de Alberto T. Aray en voz de los diferentes investigadores? Yo creo que la importancia más bien está en la interpretación del investigador, ¿no? Dar esa libertad a partir de cómo se construye la mirada del investigador y cómo afronta, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el objeto ahí está, o sea, los textos de Aray ahí están y no mienten, no podemos hacerle decir cosas que no dicen, ¿no? Lo que cambia, lo que es dinámico, es la mirada del investigador. Esa tiene que cambiar, está forzosamente obligada a cambiar, no puede quedarse estática. ¿Por qué? Porque cambiamos nosotros, o sea, probablemente lo que yo escribí hace 15 años sobre Aray, hoy yo no lo escribiría igual. ¿Por qué? Porque también mi mirada cambió, ¿no? Y por eso se tiene que renovar constantemente la visión y la interpretación de la historia. Entonces son dos cosas, ¿no? O sea, el hecho, los hechos, pero el que mira es el que se mueve alrededor de los hechos. Y ese era el objetivo de esta publicación, ¿no? Entonces, para mí fue un lujo el sentarme a dialogar, más bien a escuchar, ¿no? Al doctor Ramón Vargas, a la doctora Luis Noel, a la doctora Kate Ettinger, a la misma doctora Johanna Lozoya, a la misma maestra Dolores Martínez Zorralde, con todos los años que tiene como protección del patrimonio. Yo creo que, y bueno, con todos los demás, ¿no? También estuvo pues la doctora Palazón, el doctor Alejandro Villalobos, la maestra Cristina Uribe, el mismo Taro, ¿no? Desde su experiencia como profesionista, como diseñador industrial que es, la doctora Olivares, ¿no? Que son los que estuvimos participando. Ahí se dio un diálogo muy rico, ¿no? Entonces, respetar las miradas y si pues bueno, te das cuenta, pueden llegar a ser hasta contradictorias, y eso me gustó, ¿no? O sea, porque es la mirada del investigador y eso genera reflexión, invita a la reflexión, o sea, tiene que ver más con el que mira que de lo que está mirado, ¿no? O sea, ese es ese juego de espejos que creo que siempre es interesante y que no se tiene que detener. Y además él mismo lo hace, ¿no? Hay el artículo que escribe sobre Heidegger, bueno, los amantes de Heidegger hoy en día se les pararían los pelos, ¿no? Con lo que él, un joven, muy, muy joven, Aray se enfrenta a leer al filósofo de los filósofos contemporáneos, casi intocable gurú de nuestra filosofía contemporánea, y lo destroza, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Y eso es muy divertido. Entonces, por eso era importante dar la voz a los investigadores, ¿no? También en la presentación, pues no quise imponer esta visión, nada más presentarlo, porque me parecía mucho más importante la mirada de los 5 investigadores que conforman el libro, ¿no? Para mí ese es el libro realmente, ¿no? Ese es el gran aporte, porque es un camino a seguir, ¿no? Sí, sin duda, leemos ese respeto hacia los textos de Aray y se enriquece bastante con esta reflexión de los diferentes investigadores. Justamente comprender todo el contexto y la obra en particular de Alberto T. Aray, pues es muy rico, digo, sobre todo teniendo este antecedente de que igual y nosotros como generaciones un poquito
de la actualidad, pues tener estos acercamientos igual nos abre el panorama. Y precisamente para entender y entender justamente lo que proponía Alberto T. Aray, ¿cuál es la relevancia de comprender el contexto social para comprender sobre todo sus textos? Pues bueno, estamos en un momento de coyuntura. Prácticamente el mundo está cambiando como le cambió a él, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que, bueno, un joven Aray que está entrando a la universidad al inicio de los años 30, a ver, el mundo cambió, punto. Tan cambió que, ¿no? Que cambió de un sistema político a otro y luego entró a una guerra mundial, algo que a él le afectó mucho, esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ser hijo de japonés en esos momentos era muy mala idea, y tan mala idea que le negaron trabajo mucho tiempo y se tuvo que exiliar a Chiapas. Y en Chiapas, bueno, construyó muchísimo. Por eso te digo, toda la parte de arquitectura hay que investigar, ¿no? O sea, él estuvo al frente de la construcción, o sea, del programa revolucionario de construcción de escuelas, de hospitales y de vivienda en Chiapas. Prácticamente se le encargó eso y bueno, se le encomendó ser el arquitecto que acompañó para la expedición en Bonampak, ¿no? Entonces, pues bueno, ese autoexilio, exilio, etcétera, que es un tema complicado, es un tema político. Entonces, esas coyunturas, o sea, cambio de tecnología, cambio de formas de política, cambios de pensar en arquitectura, pues, o sea, hoy en día estamos así, hay cambios políticos en todo el mundo. No sabemos las respuestas, pero tenemos que estar atentos a ellos. Hay cambios tecnológicos, o sea, este modo que tenemos de comunicarnos hoy en día por cuestiones de pandemia o no pandemia, de todas maneras, bueno, ha formado parte de nuestra normalidad y eso va a afectar en la arquitectura y eso tiene que afectar en el modo de entenderlo. No lo digo yo, lo decimos todos y lo repetimos, ¿no? Pero porque está sucediendo. Y qué va a suceder con un mundo que todavía no entendemos y que estamos, ¿no? Y esa es la mirada que tenemos que tener aguda, ¿no? Entender que el mundo está cambiando, para bien, para mal, no lo sabemos, pero sí notar y reflexionar que esos cambios son lo que nos va a definir más adelante. ¿Cuál es la respuesta? No lo sé. Siempre es más importante crear las preguntas. Y por eso Aray es una herramienta, porque él se formuló esas preguntas y además fue la portavoz teórica de toda una generación. Y eso es bien interesante. Si nosotros leemos lo que otros arquitectos escribían de sí mismos, o decían de sí mismos en entrevistas, pues no eran muy, digamos, muy buena onda unos con otros, ¿no? A veces decían cosas un poco fuertes o se desacreditaban, etc. Todos respetaban a Alberto Aray. Y esa es una constante. O sea, si pertenecía a un grupo, a otro, ¿no? Porque sabemos que esas facciones se crearon todos, ¿no? Facciones políticas de izquierda o de derecha, de centro, ¿no? Y que fueran del gobierno, fuera del gobierno, pro gobierno o en contra del gobierno. O sea, eso es bien interesante, ¿no? Todos respetaban a Aray. ¿Por qué? Porque era la voz teórica de una generación. Y no es poco. Entonces, esa finura para entender y reflexionar su tiempo, yo creo que es una herramienta que tenemos que retomar hoy en día. Por eso, ¿no? Tiene que ver con la relevancia, entender nuestro tiempo a partir de sus instrumentos, pero de nuestras condicionantes. Qué valioso aporte justamente el tener, el comprender la obra a través de todos estos factores que influyen, y es justamente otra de las cuestiones que nos interesa saber. ¿Cuáles fueron los sucesos, personajes o ideas que influyeron mucho en toda su producción teórica? Pues bueno, van a ser por muchos lados. O sea, hay que entender que pues la producción intelectual que se va a dar a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, es fantástica, es increíble, porque además es
esa modernidad que pica, que molesta, que no se entiende, y entonces genera muchos discursos desde la filosofía, desde la antropología, desde la arquitectura, y todo eso alimenta a estos arquitectos, ¿no? Que viajan por el mundo y regresan con estas ideas, pero también de otros que vienen y alimentan, ¿no? Y entonces es interesante porque México se vuelve un vaso receptor de las ideas, que las apropia, o sea, no las copia, las apropia y empieza a generar propias, y empieza a generar sus propias ideas, ¿no? Albert Paray es uno de ellos, pero yo sostengo, es una de mis visiones, entendiendo y leyendo estos momentos históricos, que México es vanguardia en el pensamiento moderno, ¿no? Estas discusiones que se dan, claro, desde la arquitectura, desde el gremio constructor, porque también hay ingenieros, entonces hay que abrir un poquito más, sucede primero en México que en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que solo recibimos y tropicalizamos las ideas, no es así, ¿no? Elaboramos nuestras ideas propias, y esa mirada multifacética, ecléctica, porque somos eclécticos los mexicanos, en realidad pues no tenemos una sola línea, ¿no? de pensamiento, llega de muchos lados, y conforma este discurso de la identidad. Entonces, hay que entender de que, bueno, llegan estos filósofos, por supuesto, ya mencioné a Heidegger, pero tenemos también pues toda la obra de Walter Benjamin, tenemos la obra, bueno, está Gauss, que va a ser el filósofo que va a guiar, entonces está Schopenhauer, etc. Dentro de la filosofía hay muchas corrientes que él analiza, y de hecho tiene es muy interesante, ¿no? En esta revista principalmente de literatura, él tiene una columna de análisis filosófico de los textos que están llegando a la universidad, ¿no? Como arquitecto, esto es interesantísimo. Y luego también están los textos de arquitectura, y esto es interesante porque la construcción que nosotros, con la que nos formamos, y me formé yo y te formaste tú, y que además seguimos repitiendo un poco como arquitectos, ¿no? De nuestros grandes héroes de la arquitectura, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd, ¿no? Que parece que toda la construcción de la arquitectura la hicieron estos cuatro señores, y de ahí nos salimos. Hay que ponerlo en discusión, ¿no? Porque no llegan estos textos inmediatamente. O sea, hay que ver, hay que hacer una línea de cuándo fluyen estas ideas y cuándo se empiezan a presentar estos personajes y sus obras, y llegan tarde. Entonces, en realidad llegan las formas primero, y es todo un ir y venir de información que es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, se empiezan a publicar las revistas que también llegan a México, ¿no? Y empiezan, pues bueno, también las propias revistas mexicanas ya en los años 40, ¿no? Aunque hay algunos ejercicios anteriores, pero digamos, van a ser las de arquitectura y lo demás, y luego arquitectura México, ¿no? Como las que son importantes, luego espacios y todas estas que están publicadas. Pero en los periódicos se va a dar este debate. Este es un debate desde la filosofía, desde la teoría, que está en los periódicos. Inicia en los años 20, y es muy interesante porque los periódicos, ¿no? Principalmente los dos más importantes, Excelsior y Universal, empiezan en los años 20 a discutir estos temas. Y lo simpático es que, ¿no? Escribía un autor en un periódico y le contestan en el otro, pero de la columna del otro. Entonces, ese diálogo, pues finalmente lo natural es que se dieran las pláticas del 33. Entonces, es un sumar de situaciones en la que lo que molesta en realidad es la modernidad y todo lo que implica la modernidad, ¿no? Y pues en arquitectura es pues el cambio de la tradición constructiva, pero también del gusto de la gente, pero también aprender a construir, pero también qué es la síntesis de la forma, pero también entender la velocidad del movimiento, la luz eléctrica, ¿no?
Y luego, si le agregamos el planeta patas para arriba, ¿no? De ese periodo entre guerras, que, pues bueno, tenemos la conformación del fascismo en Italia, ¿no? Que, pues bueno, va a crear toda una corriente que históricamente ha sido muy castigada, pero que era muy conocida. Todos ellos conocían la obra, ¿no? de los arquitectos del racionalismo italiano, que por ejemplo es menos conocida la de los constructivistas rusos, ¿no? Y la Bauhaus llega después, eso se conoce, el impacto de la Bauhaus llega hasta que son expulsados de Alemania. Entonces son cosas que se van dando, que están ligadas con lo político y con lo social, ¿no? Entonces la conformación de los estados, de los socialismos nacionales y de los nacionales socialismos, ¿no? Que son, pues no es secundario, esto impacta este periodo entre guerra, primero ver Mussolini, luego ver, pues bueno, bueno, antes la Revolución Rusa, Mussolini, luego la subida de Hitler, después lo que va a pasar también en España, a finales de la década de los años 30, con Francisco Franco, etcétera, ¿no? Que va a conformar estos estados totalitarios y que además van a asumir al planeta en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, terrible, con una gran crisis económica y que finalmente, pues sabemos la historia, ¿no? Del gran ganador norteamericano que va a imponer una visión del mundo y no que realmente es distinta a la que existía en los años 30 y 40. Y entonces esto hay que criticarlo, hay que verlo también, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Se va construyendo por ahí. Y claro, Arai ya es maduro en los años 50, ya está casi al final de su vida. Bueno, le queda todavía una década, un poquito más después de que concluye el conflicto armado. Ya es un hombre maduro, ya es un hombre formado y entonces pues tiene otros acercamientos, ¿no? Entonces no hay que separar los eventos sociales, políticos, culturales, religiosos también, ¿no? Hay una crisis de la religiosidad con lo que ven estos arquitectos. Sí, claramente, con el panorama que nos ofrece, entendemos que hay un momento de efervescencia en el cual pues desarrolla mucho del criterio que va a tener y de lo que podemos leer en sus obras. Igualmente ya nos adelantaba esta parte, esta cuestión, pero nos gustaría profundizar sobre el papel que tiene Alberto T. Arai entre sus contemporáneos. A ver, es que es una cuestión en la que, bueno, no me quiero adelantar demasiado a sacar conclusiones porque sigo reflexionando en torno a ello, ¿no? Como que tratar de definir un papel único es complicado, es meter a algo sumamente complejo en un cajón. Sin embargo, regresando a esta generación, yo creo que se distribuyeron roles muy interesantes entre ser el arquitecto del Estado, ser el crítico, ser el teórico, ser el filósofo, ¿no? Entonces, pues no sé si de manera natural, supongo que como todas las cosas es de manera natural. Entonces, Alberto Arai, yo creo que por su carácter, por lo que he podido platicar con su hijo Taro y bueno, también por la herencia cultural, hijo de japoneses, ¿no? Y de mexicana, por supuesto, tenía una natural inclinación a la diplomacia y en vez de atizar el conflicto o la confrontación, como podemos ver en otros colegas contemporáneos suyos que a lo mejor les gustaba más de la crítica y del conflicto y de meter el dedito en la llaga, él buscaba, ¿no? el entender el momento histórico y juntarlo, ¿no? Y no para darles, no para contentarlos a todos, sino de una manera de cohesión para decir todos cabemos. Y esto es profundamente moderno. Si nosotros lo vemos a partir de la mirada de contemporánea, ¿no? De 2021,
que hablamos de la integración, de aceptar las diversidades, la palabra tolerancia tal vez no es la correcta, sino más bien la aceptación del otro, ¿no? Del que es distinto a uno mismo, y que forma parte de mí mismo y que me puedo identificar, pero también puedo aprender. Esa mirada es profundamente moderna. Y yo creo, y eso es lo que cada vez que leo los textos de Aray, lo logro descifrar más. Y entonces, su poder aglutinante, no por nada formaba parte del equipo de Carlos Lazo, ¿no? O sea, como portador teórico y filosófico de todo un proyecto de nación que, bueno, luego no logró cuajar, pero que vimos una parte en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, por eso, más allá de la amistad, sino de ser aglutinante. Y de hecho, pues bueno, se puede ver con la gran labor que hizo al frente como difusor de la cultura arquitectónica de la época, en Bellas Artes, ¿no? De los periodos más fructíferos. Y sin duda, muchas gracias por este acercamiento. Es muy enriquecedor, sobre todo comprender mucho de lo que hizo Alberto T. Aray y el momento histórico en el que él se desarrolla. Además de que, pues bueno, sí, en sus reflexiones hay un estudio bastante profundo de diferentes cuestiones. Es mucho de lo que podemos leer en el libro. Y justamente conocer esta parte, pues nos advoca hacia preguntarnos ¿qué preocupaciones podemos encontrar en los textos de Alberto T. Aray? Bueno, yo lo podría resumir de una manera muy simple: cómo ser moderno y no morir en el intento. Porque todas estas, ¿no? Observaciones, cavilaciones, deshebrar los problemas, las situaciones, las cuestiones urbanas y todo, pues tiene que ver con este discurso, ¿no? De cómo ser modernos, pero seguir siendo nosotros, pero sin caer en un discurso, digamos, de derecha, porque también ese era el miedo, ¿no? O sea, ya habían pasado unas experiencias con estos nacionalismos que habían caído que luego, bueno, causaron problemas. Entonces, pues, yo creo que era bastante complicado, que además no te catalogaran políticamente, ¿no? Cuando él está hablando de arquitectura o de filosofía, ¿no? De cosas un poquito más inofensivas, si los queremos, pero además como formar parte de un proyecto de nación, ¿no? Entonces, estas preocupaciones, sobre todo por el otro que él va a ver reflejado en los más desprotegidos. Esta visión profundamente social, no socialista, cuidado, sino social, ¿no? Hacia aquellos que son los desprotegidos de la modernidad, ¿no? Aquellos que quedan fuera de los procesos de modernidad. A él le preocupaba mucho, muchísimo, ¿no? Y por eso muchos de sus textos, gran parte de sus textos de arquitectura, tienen que ver con los obreros. Pero además es una mirada interesante, porque es una mirada, pues bueno, de el hijo de un embajador, que ahora sí, de estar, digamos, dentro de pues los niveles más altos, pues se las tuvo que ver muy negras y muy difíciles, y tocar con mano, pues la pobreza, la miseria en Chiapas, ¿no? Entonces, yo creo que es también esas visiones de la filosofía que van cambiando a partir de sus experiencias personales, y yo creo que ese contacto social con la realidad, pues, de uno de los estados más pobres de la República Mexicana, y ahora mucho más, ¿no? Y que pues bueno, no han logrado salir de eso, y quién sabe si sea bueno que salgan, ¿no? Porque entonces estamos perdiendo hay cosas, bueno, ese es otro discurso, pero hace contraste con aquello que él estaba como citadino acostumbrado a pensar y a entender que era lo moderno, lo correcto, lo urbano. Y cuando te encuentras a otra realidad, entonces eso obviamente hace
que cambies. Y esta es una preocupación que lo vamos a ver constante, ¿no? Hay un texto para mí es fundamental de los que propusimos aquí, que es el de Guacales contra Rascacielos, ¿no? Una publicación que se hizo en el periódico Excelsior, que se publicó muchas semanas. Es un texto muy, muy grande, es prácticamente un libro de casi 70 cuartillas en sí mismo. Para mí es el documento más importante. Y digo, se publicó en Excelsior, es un documento público y nunca lo había yo visto citado antes. Por eso lo trajimos. Y además, bueno, mencionar que estas preocupaciones se ven versadas de manera magistral en el artículo de Catherine Ettinger, y también, ¿no?, la experiencia en Chiapas, que lo va a formar y conformar, pues bueno, en el artículo de Luis Noel, me parece que dibujan muy bien estas preocupaciones y qué va a suceder después, ¿no? Y que bueno, todos los demás los trabajan, pero particularmente esos dos me parecen en este sentido muy reveladores, muy ricos. Sí, sin duda. Hay muchas opiniones y diferentes discursos a lo largo del libro que lo enriquecen profundamente, hacen más allá de una compilación esta invitación a reflexionar que es muy valiosa encontrar. Igualmente, pues externando un poco la invitación al libro y viendo un poco el contenido que podemos encontrar, más allá de la arquitectura, ¿cuál es el alcance de la obra de Alberto T. Aray como teórico? Yo creo que está abriendo puertas. Yo sé que hay alumnos que ya han estudiado la obra de Aray, que están trabajando el pensamiento teórico de Aray a nivel posgrado, y cada vez más hay un interés hacia esta mirada. Yo creo que como teórico es muy original en el sentido de que se inserta en una realidad mexicana que tiene que ver con entender en ese momento qué implicaba ser mexicano, qué implicaba ser moderno, pero además qué implicaba ser revolucionario, pero qué implicaba ser arquitecto. Y ese alcance, pues en realidad esas preguntas que él planteaba pues no están resueltas. O sea, no es que dijeron, sí, ya se resolvieron en los años 90 o 80. No, finalmente se diluyeron y se generaron otras, tenemos otras preguntas, pero esas no se han resueltas. Y ese alcance, el volver a mirar lo que él y los teóricos de la época, ¿no? Porque bueno, hay que ver también a quién cita, no eran sueños nocturnos que luego él en la mañana escribía. Por supuesto se alimenta de lo que sucede en su época, y él cita a varios autores también, lo cual también es bastante especial en la época, ¿no? Porque hoy en día, bueno, tenemos una cultura que se está difundiendo cada vez más de evitar el plagio, de darle a cada quien el crédito que le corresponde. ¿Por qué? Porque somos la suma de todos aquellos que vinieron antes que nosotros, y es correcto y justo hacerlo así. Ese también es bien original, o sea, no solo sus análisis son a partir de lo que le toca en ese momento, sino que trae a colación a muchos autores que fundamentan y que él cita, ¿no? A lo mejor no como lo hacemos hoy en día, a partir de lo hace a partir de parafrasear, etcétera, pero ahí están, y te están diciendo, me alimenté de aquí. Y eso, pues yo creo que también es un alcance, o sea, entender que estos procesos se van sumando, y yo creo que considero que es fundamental en entender el alcance de un teórico como Aray, sus reflexiones, es a partir de las preguntas que él se hizo, porque no se han resuelto, insisto, con estas, pero que se han sumado otras. Y eso es un alcance a futuro, pues, enorme, ¿no? O sea, abre la investigación, esa es la idea, abrir estas investigaciones, es decir, no tenemos un gran relato de la historia de la arquitectura, y no tenemos por qué tenerlo.
Eso es un error, ¿no? O sea, el libro lapidario único que dice, no, 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 siempre tienen que salir cosas nuevas. Y entonces esa es la provocación, es una provocación. Sí, claramente, como nos menciona, el alcance de la obra de Alberto T. Aray, pues nos invade todavía en la actualidad y son temas que incluso hoy día podemos entender con nuestra realidad aún a tantos años de haber sido escritos. Y pues es justamente con lo que me gustaría cerrar esta sesión, que es cuál es el impacto que tienen las reflexiones de Alberto T. Aray en la actualidad. Pues todavía no están, o sea, yo creo que todavía estamos empezando a ver un impacto, porque bueno, son procesos que tardan mucho tiempo, ¿no? En lo que se publica, se conoce, se jalan investigaciones, se publican otras cosas, ¿no? Es como una bola de nieve. Yo creo que la difusión, como la que hacen ustedes, que es, pues bueno, con palabras simples, sencilla, para un público amplio, principalmente joven, ¿no? Es muy valioso. ¿Por qué? Porque a veces los investigadores pues solemos vernos un poquito el ombligo, ¿no? Y a lo mejor estas reflexiones las hacemos pues, dentro de nuestros ámbitos pequeños, de nuestros salones de clase, nuestras aulas en Zoom ahora, ¿no? Pero son cosas que son semillitas pequeñitas que se van sembrando y que finalmente van a empezar a tener impacto. ¿Por qué? Porque generan interés, porque generan preguntas, ¿no? Yo insisto, las preguntas son importantes y también ayudan a entender que hay muchas maneras de hacer arquitectura. Y hacer arquitectura desde la reflexión, yo considero que es mucho más difícil que hacerla arrastrando el mouse, ¿no? Porque si digo que es arrastrando el lápiz, parecería muy vieja escuela, que bueno, finalmente soy una generación que pasó de lo analógico a digital, entonces pues bueno, tengo ambas habilidades, pero hoy en día pues bueno, prácticamente arrastrar el lápiz ya es una cosa como de otras generaciones, ¿no? Entonces arrastrar el mouse o el penpad o lo que ustedes quieran. Yo creo que es mucho más difícil reflexionar sobre la arquitectura y lo que tiene que ser la buena arquitectura a buscar galerías en internet y pegarlas en un programa arquitectónico, ¿no? O sea, ¿cuál sería el impacto de estas reflexiones? Y con lo que me gustaría a lo mejor cerrar, ¿no? Valga la de redundancia, estas reflexiones, es que entender los procesos de diseño, ya sean desde lo urbano, lo arquitectónico o los objetos, porque también diseñaba objetos, o sea, entender los problemas de diseño, tienen que tener una reflexión profunda de para quiénes son, por qué son, quién los pidió, ¿no? Y cómo se van a utilizar, que tiene una complejidad y un compromiso de trabajo mental, ¿no? Que buscar una galería en el Pinterest, donde sea, y sacar un ejemplo parecido. O sea, ¿cómo construyes el problema? Y yo creo que aquí es donde nos tenemos que regresar, aquí es donde hemos fallado, y insisto, y donde podemos aprender de Aray, es cómo regresamos hoy en día a reflexionar sobre los problemas contemporáneos y no es copiando lo que otros hicieron. Nuestros problemas son distintos. Y desde ahí, desde lo chiquito, desde la reflexión, desde pensar quiénes somos como personas y hacia quién estamos diseñando, yo creo que puede haber un impacto, ¿no? Si estamos en un momento de cambio, también tendríamos que partir de este cambio. Sí, es una lectura que se entiende bastante bien a través de la obra de T. Aray, y que es justamente esta reflexión a todos los ámbitos que pueden incurrir en un profesionista. Ahora bien, pues sí, justamente dar a conocer este libro y la importancia que tiene el material puesto en él, creemos que es una condición bastante relevante que
pues bueno, nos tiene aquí, y es el interés precisamente de dar a difundir todo este material, que igualmente se halla de manera gratuita, y que quien le interese, quien se motive por las reflexiones que pueda encontrar en la obra de Aray, lo podrá hacer de manera libre. Sí, porque el conocimiento es libre, solo hay que tomarlo, ¿no? Entonces, también esa fue una decisión, ¿no? Para que hubiera difusión, fuera libre. Más allá de la pandemia, porque este salió antes de la pandemia. Ya la idea es que fuera libre, ¿no? Porque pues, un libro de casi 500 cuartillas no va a llegar a la mano de un estudiante, es caro. Claramente, sí, y pues es el valor que queremos poner, justamente la invitación a que pues estos textos están de manera gratuita, y Claro. que tanto este como muchos otros títulos con temas variados respecto a la arquitectura se puedan encontrar de manera próxima a cualquier persona que se interese. Claro. Particularmente con esto, pues cerraríamos. No sé si guste dar algunas palabras, la invitación en particular al acercarse al libro. Bueno, acercarse al libro y acercarse al mundo de la investigación en arquitectura es un territorio virgen. Somos pocos aún, ¿no? Y yo creo que la mirada de las generaciones que se están formando, que se están conformando, es muy importante. Y entonces, invitarlos, ¿no? Hay todo un campo de la investigación que además tiene implicación en la construcción y todo. O sea, la investigación en arquitectura te abre muchas puertas y es fascinante, ¿no? Y acercarse a las fuentes primarias, yo creo que esa sería la invitación. Sí, sin duda. Pues solamente nos quedaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, conozcan todos estos títulos, en particular se acerquen al trabajo de la doctora Elisa Drago Quaglia. Creemos en particular que su trabajo como investigadora y esta publicación son valiosas para el crecimiento en general del material que está a nuestra disposición, y pues sí, siempre es enriquecedor tener la oportunidad de charlar con usted, doctora. Muchas gracias.